Amigos de Incisos, vamos a abrir este nuevo inciso en esta oportunidad para conversar con el doctor Rafael Luciani. Rafael es teólogo y una gran cantidad de otros títulos que acompañan ese primero y que siempre llama la atención porque conseguirnos con un seglar teólogo ya de entrada es como pareciera ser extraño. Él ya nos contará desde su experiencia si eso es así o no. Rafael ha desarrollado una vida académica interesantísima, tanto en Venezuela, en la Universidad Católica Andrés Bello, como en otras universidades del mundo. En este momento dirige una cátedra de teología en el Boston College, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, pero mantiene una actividad impresionante desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista del acompañamiento conceptual en varios niveles de la Iglesia Universal, incluyendo algunas, bueno, él me corregirá, algunas consultorías incluso con el propio Papa Francisco. Así que siendo esta una presentación muy sumarial, vamos a darle la bienvenida al doctor Rafael Luciani. Rafa, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con Inciso. Pues gracias, Alfredo. Aquí pues a la orden para compartir un poco la experiencia, ¿no? De tantos años que no han sido a veces fáciles, pero que han abierto horizontes no solo pues en la iglesia, sino en la sociedad en general, de acompañamiento, de aprendizaje y de crecimiento, pues, ¿no? Rafa, la primera pregunta, porque este es un programa un poco para conocer a estos venezolanos que le están dando la vuelta al mundo con su talento y con su éxito. ¿Por qué un joven venezolano decide estudiar teología? ¿De dónde surge eso? En Venezuela, bueno, cuando yo estudié, ¿no? Era algo atípico porque los que estudiaban teología eran religiosos o personas que iban a ser sacerdotes, ¿no? Ni siquiera las religiosas mujeres podían estudiar teología y por supuesto los laicos menos en esa época. Yo empecé mis estudios de teología y luego al terminar el primer ciclo que se llama, me piden ir a la Gregoriana a sacar el segundo y el tercer ciclo, o sea, hasta el doctorado. Y estando en la Gregoriana, al primer año yo todavía no tenía los papeles reconocidos porque como te decía, pues en Venezuela no era permitido para ese momento. Y al año, pues de estar en Roma, entonces me reconoce ya la Congregación para la Educación Católica, pues el título y seguí mis estudios normales de teología, ¿no? Entonces ciertamente fue una experiencia muy rica porque de alguna manera en ese momento era el primero que estaba estudiando algo que no era el ambiente común, pues, ¿no? De un laico. Pero por otra parte, siempre he estado trabajando en proyectos sociales o proyectos de la iglesia, entonces el ambiente, pues especialmente con jesuitas, con salesianos, siempre ha sido familiar en ese sentido, pues, ¿no? Del trabajo social. Pero cuéntanos, Rafa, cómo fue esa vivencia juvenil, de alguna manera. Es decir, el joven venezolano, no sé, quiere ser médico, quiere ser periodista, tú querías ser teólogo. Entonces, luego, como tú bien dices, la teología es un espacio de la vida académica reservada, si se quiere, bueno, para quienes sienten un llamado vocacional a la vida religiosa, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, a un ministerio específicamente dedicado en esa estructura eclesial, eh, digamos, formar parte del clero en cualquiera de sus tres niveles. En tu caso, pareciera que no fue así. Entonces, un poco cómo era eso, incluso en tu casa. Yo tengo familiares que decidieron estudiar letras y le decían, bueno, pero es que te vas a morir de hambre si estudias letras. Entonces, imagínate tú en el caso del teólogo, porque vas a estudiar teología, pero no vas a recibir ni siquiera la limosna de la misa. Entonces, ¿cómo fue esa vivencia? Mis padres han trabajado desde que se casaron en proyectos relacionados con Fe y Alegría y ellos fundaron el único colegio que existe de Fe y Alegría en La Guaira. Y eso pues ya venía en la familia como una beta hacia lo social, ¿no? Y hacia lo pastoral. Yo creo que eso también es uno de los ámbitos que me ha tocado, pues, ¿no? En mi vida. Pero yo empecé estudiando medicina en una época en la que la Universidad Central tuvo un paro de casi un año
y yo estaba en el primer semestre, viene el paro y durante esa época pues ya con el paro en la casa y pensando y discerniendo acerca de la vida, bueno, al final terminé optando por empezar a estudiar en humanidades pues filosofía. Y de la filosofía fui ahondando, después pasé al terminar filosofía a educación y como siempre mantenía el trabajo, pues, ¿no? Con la iglesia a través de distintas obras, en eso me dio como mucha curiosidad de seguir profundizando desde la filosofía la teología. Y bueno, pues yo digo que cuando uno se mete ya en teología, la pasión es tan grande que ya no, uno no para, ¿no? Entonces de ahí siguió, pues hasta que terminé, digamos, la parte formal académica y bueno, la he logrado complementar no solamente en la enseñanza, sino continuar con las actividades sociales y pastorales que me mueven desde siempre, ¿no? Y ese acercamiento y ese conocimiento y estar, digamos, con tanta pasión como tú describes, no te incentivó, no te dio chispa una llamada vocacional, un acercamiento más directo con la vida religiosa, con la vida ministerial. Mira, siempre porque de alguna manera, en el caso pues de Venezuela, ha sido un país caracterizado por esta concepción de que quien estudia teología o quien estudia algo religioso directamente tiene que ver con una especie de vocación, como tú dices, pues, ¿no? Ministerial o ligado a la institución como tal. Ciertamente eso se vivía, lo viví yo, pues, ¿no? O sea, esa búsqueda, ese discernimiento. Pero hay algo que yo creo que me movió siempre, que es cuando me iba metiendo cada vez más en la teología, con personas que me fueron acompañando, como por ejemplo cuando estudié estaba el padre jesuita Ayestarán, que era una de estas grandes figuras pues de los jesuitas en teología en Venezuela. Luego también otras personalidades pues que fueron acompañándome. Yo creo que ahí fui descubriendo que era mucho más allá, tanto que un simple estudio como una vocación simplemente para ser sacerdote. Y te puedo decir que no es que estaba uno claro, ¿no? O sea, empecé a comprender que esta era una vocación mía como tal, sin ligarla, pues, ¿no? A esa búsqueda que tú dices de lo ministerial, ya cuando estaba muy avanzado en la teología. O sea que yo en el fondo como que hice una apuesta que aquello me seguía apasionando y seguía hacia adelante, pero en el proceso es que fui teniendo cada vez más claro que era mi manera de servir en la sociedad. O sea, al inicio, pues como cualquier carrera, mucha gente no tiene claro completamente, ¿no? El panorama y el horizonte, y bueno, durante el proceso lo fui encontrando. Creo que fue un proceso, o sea, no fue una cosa inmediata. Ahora, Rafa, en ese sentido, bueno, cuéntale a quienes nos están siguiendo a través de incisos.com y a través de nuestras redes, las tuyas, las mías y la de quienes nos conocen, ¿qué hace un teólogo? O sea, ¿a qué se dedica un teólogo? ¿De qué vive un teólogo? Mira, lo primero es que la teología no es una especie de carrera como puede estudiar pues un médico y va luego pues a tener su consulta, su consultorio y se dedica de esa manera a lo que ha estudiado, ¿no? La teología tiene un espectro muy amplio que va desde la docencia, la investigación y se conecta inmediatamente con la actividad social y la pastoral, ¿no? Entonces, un teólogo que no esté inmerso en la vida social de donde vive, pues llamamos nosotros en teología que sería una especie de teólogo de escritorio, o sea, que no conoce la realidad y que no tiene esa apuesta, ¿no? Por el cambio en la sociedad. Entonces, la teología, claro que es un estudio que uno Vamos a hacer un básicamente primer puede... inciso dentro de Sí, incisos. Pero me imagino que tiene que haber teólogos de escritorio, deben ser necesarios precisamente por el tema de la investigación y de cómo lograr esas interpretaciones de manera real en función de la cotidianidad que se vive en cada tiempo. Si no a lo mejor el teólogo de campo pudiera estar pecando de demasiado campo y generar una interpretación un tanto más en tierra que en lo teológico. Corrígeme y cierro mi sí, inciso.
Es que esa es la diferencia entre la teología y otras ciencias, ¿no? La teología tienes que saber balancear esta dimensión de estar académicamente siempre pues a la altura de los tiempos y todo el pensamiento y la necesidad de discernir lo que está pasando con un estudio sólido, pero eso no se hace en teología sin el contacto con la cotidianidad y con la realidad de lo que se vive en el mundo, porque al final la pregunta teológica es cómo encuentro a Dios, en el caso del cristiano, al Dios de Jesús, pero en la realidad. Entonces entran muchas ciencias, entra la filosofía, entra la sociología, entra la historia, y todo eso te va armando lo que se llama pues el método teológico, el cómo hacer teología. Entonces por eso es que digo esa diferencia, ¿no? No es que el teólogo del escritorio está para acá y el teólogo, digamos, de campo está por allá, sino que hay una profunda unidad en cuanto al modo en que se hace teología, ¿no?